Lo que estamos haciendo hoy es más que firmar un acuerdo, es una revolución. Ayer un sueño, hoy un compromiso. Una base firme ya existe, una solución de dos estados nacionales, un estado judío, Israel, un estado árabe, Palestina. Los palestinos son nuestros vecinos más cercanos. Creo que pueden convertirse en nuestros amigos más cercanos. La paz con los palestinos abrirá las puertas a la paz en todo el Mediterráneo. La tarea de los líderes es buscar la libertad incesante, incluso frente a la hostilidad, frente a la duda y frente a la decepción. Solo imagina lo que podría ser. Todas estas son declaraciones de Shimon Peres, uno de los líderes más importantes del siglo XX, 2 veces primer ministro de Israel y presidente del Estado de Israel desde el 2007 hasta el 2014. Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este podcast de hoy contamos con David Villar Vegas y Jordan Jacobs para hablar principalmente sobre una valoración de los acuerdos de Oslo 30 años después en el marco del primer Congreso Internacional que se celebró el mes de septiembre en Madrid. Para los que no les conozcáis, David Villar Vegas es doctor y profesor del área de estudios hebreos y arameos del Departamento de Lingüística General, estudios árabes, hebreos, vascos y de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid. Y Jordan Jacobs es actualmente doctorando en Ciencias de las Religiones, Pensamiento Contemporáneo Judío y Dialógico en la misma Universidad Complutense de Madrid. Ambos son coordinadores y fundadores del Congreso sobre los Acuerdos de Oslo. Vamos con un anuncio de nuestro patrocinador principal y empezamos. Queridos amigos y seguidores del podcast, ya sabéis que este año contamos con un patrocinador que adoro. Es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro patrocinador Fermat por su apoyo y por confiar en este proyecto. Gracias a su colaboración podemos seguir ofreciendo contenido de calidad y llegar cada vez a más personas. Es fácil porque si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una pizarra online que mediante inteligencia artificial te ayudará a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado herramientas como ChatGPT o DALL-E y quieres aprender a usar este tipo de tecnologías, Fermat es para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Solo tienes que visitar su página web fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Dejo todos los enlaces importantes en la descripción de este episodio. Y ahora sí, bienvenidos a todos a Humanistas sin complejos y vamos a por el podcast de hoy. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. David, Jordan, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo. Y agradecidos también. Me alegro. Hoy nos citamos aquí porque, a través de una serie de casualidades, yo conocí a Jordan por correo electrónico que me presentó a Raúl, que creo que es compañero vuestro, ¿no? Uh-huh. Rafa, ¿no? Rafa, perdona. Sí. He tenido un cruce entre nombres. Y después hablando con Rafa, esto fue como una especie de boomerang que volvió a vosotros. Me habló de vuestra iniciativa con el Congreso Internacional que celebrasteis aquí en Madrid, aunque creo que fue finalmente en formato online por un tema de logística, para hacer una reevaluación, ¿no?,
de lo que son los acuerdos de Oslo. ¿Cómo fue este congreso que se celebró ahora en septiembre? Como quieras, Jordan. Bueno, muchas gracias en primer lugar otra vez por estar aquí la oportunidad de estar aquí contigo, y también gracias, me gusta mucho siempre compartir con Jordan, que hemos compartido muchos momentos, pues otro más. Y yo por mi parte, decir que creo que fue una gran oportunidad. Tuvimos la oportunidad sobre todo de escuchar distintos puntos de vista sobre un tema que en realidad es muy conflictivo, muy problemático, y pudimos crear un espacio de diálogo y de escucha en el que se intercambiaron opiniones muy distintas, pero que ese intercambio fue muy fructífero, porque se respetó al otro, se le escuchó y se sacaron conclusiones positivas en ese intercambio de opiniones que valoramos mucho y que hicimos sobre todo desde la universidad, que es el punto que nosotros valoramos. Hacer esa escucha, ese intercambio desde la universidad. Eso por mi parte sería la primera conclusión. Jordan, ¿quieres ¿Era la primera vez que hacíais algo así? Porque yo en el programa que me pasasteis vi que estaba catalogado como el primero. ¿Era la primera vez que hacíais algo así? ¿Y era la primera vez también que tratabais un tema como este? Fue la primera vez que hicimos, digamos, un congreso sobre los acuerdos de Oslo con un público tan diverso, diría. Hemos colaborado en el pasado en torno a más o menos este momento histórico, pero definitivamente podemos decir que fue la primera vez en la que pues tratamos de organizar algo tan multidimensional. O sea, no fue simplemente una cuestión de, a pesar de las opiniones distintas, sino algo que tenía la esperanza de dar la bienvenida, digamos, como David estaba diciendo, a la diversidad de opiniones. Los dos sois como cofundadores del congreso, ¿no? Habéis sido las dos personas que lo habéis liderado en cuanto a organización, en cuanto a programa. Uh-huh. Y, Sí, esto, y complementando un poco lo que ha dicho Jordan, sí, o sea, y al fin y al cabo, desde que empezamos con esta actividad, con estas conversaciones, que hicimos, pues eso, otro evento en febrero, pero también un seminario, el congreso ha sido no la primera vez que hemos apostado por esta perspectiva, pero sí, como dice Jordan, la primera vez que hemos tenido un público tan diverso, pero fruto de una iniciativa que llevamos pues en torno a un año con ella, en un problema que es acuciante, que se sigue agravando y que nosotros estamos apostando siempre por la escucha y por la reunión y la diversidad de opiniones. Y si puedo agregar algo brevemente, fue como si fuese un tipo de nacimiento. Y bueno, no conocí a David aquí en la Complutense y es un proceso de conocerse. Yo creo firmemente en el valor y en la belleza también de lo que se puede entender del otro y lo que hay en el proceso compartido de un tipo de construcción mutua. Y yo creo sinceramente que esto fue lo que pudimos experimentar en conjunto. O sea, es decir, se puede partir desde, digamos, cero, pero es un proceso y a lo largo de ese proceso se construye y se entiende más y se conoce más y todavía sigue este proceso, diría. ujú. Y dentro de este proceso, entiendo que no es la primera vez que ponéis sobre la mesa este tema, que es un tema recurrente para vosotros, que habéis tratado tal vez no de forma tan formal o tan concreta como con este primer congreso, evaluándolo, como decía Jordan, desde distintos puntos de vista y desde múltiples digamos, caras. Pero
un poco cuál es la semilla del origen, o sea, qué es lo que os lleva a empezar a interesaros por este tema y a empezar este proceso, ¿no? Dentro de este proceso a crear iniciativas para tratarlo y hasta llegar al punto del Congreso. Bueno, en mi caso, yo creo que, ahora Jordan hablaba por él, pero creo que esta iniciativa ha nacido por una coincidencia de intereses y de aproximaciones ante los problemas. Yo vengo de hacer un doctorado, cuando ya acabé hace unos años, en cuestiones de religión, de historia del antiguo Israel, pero tal y como ahora cuando Jordan y yo nos conocimos, ahora también hace un poco más de un año, sentíamos que desde la universidad creo que la universidad no tenía que ser un ámbito, un lugar de meramente discusión académica, de un espacio en el cual los académicos discutiéramos sobre nuestras cosas y nos estuviésemos acompañando a los tiempos de la sociedad. En este caso mi interés era un poco aplicar las cuestiones que había estudiado a los problemas del día a día. ¿Qué mayor problema hay hoy en día a día en el ámbito de Israel que no sea el conflicto con Palestina? Entonces, yo por mi parte, yo diré lo suyo, coincidimos en esto, coincidimos en un tema que nos preocupaba, coincidimos en que la universidad tenía que tener un papel en esto, de foco de escucha y también de colaboración con la sociedad civil, por supuesto, en esta perspectiva que seguro que yo la ampliará, de esta autoritas universitaria, y esa coincidencia de intereses hizo que desarrollásemos esta iniciativa. Dentro de esta iniciativa, imagino que esto es un primer paso dentro del proceso. Me gustaría saber un poco la valoración que hacéis de esta primera experiencia, de este primer congreso, y si esta iniciativa o este proceso tiene ya en vuestro imaginario una continuidad. Estoy pensando un poco, pero si quieres ofrecer algo, David, por favor. Pero Bueno, pues, me meto sin vergüenza. Vale, no, ahora también puedes decir, pero sí, nosotros, creo que como bien ha dicho Jordan, esto es un primer paso. Lo que nosotros queremos a partir de aquí es, estamos preparando una publicación con un enfoque muy, muy propio de nuestra aproximación, que es pues combinar estas distintas perspectivas sobre estos temas que preocupan en torno y que son de discusión en este conflicto de Israel y Palestina. Queremos compartirlo con toda la sociedad y a partir de ahí trabajaremos yo creo que en diversas vías. Una en la que queremos seguir teniendo contacto, seguir queriendo ser crear un espacio de diálogo entre los actores principales del conflicto a modo de resolución de cuestiones teóricas, y otra también crear un espacio y un foro de discusión de lo que es el ámbito práctico, de cómo estas cuestiones se pueden llevar a mejorar a cabo esta sociedad. Entonces creo que esas son las líneas que nosotros queremos hacer y que, bueno, Jordan seguro que puede ampliar mejor ahora. Jordan, Sí, ¿quieres sí, ampliarlo? un poquito, sí. Yo simplemente agregaría, pues, más allá, a mi entender, más allá del tema, el tema de Palestina e Israel, Israel-Palestina, Medio Oriente. Obviamente es un tema muy, muy querido para los dos, que tratamos juntos y con muchas personas también. Pero más allá, yo creo que si no me equivoco, hablaste, Alexis, de una semilla. Para mí una semilla sería, más allá del tema, es una cuestión vamos a volver a otra palabra, al proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, intentando hacer, más allá de Israel-Palestina, Palestina-Israel. Es un proceso sobre un tema actual dentro de la universidad y desde una perspectiva teológica y, bueno, pensando en tus aportes con el podcast, desde una perspectiva humanista también. O sea, no es decir que estamos ofreciendo un producto que se puede copiar 100%, pero es un reconocimiento del valor de promover un tipo de diálogo entre opiniones distintas, pero con respeto y civilidad. Hay ciertamente, como sabemos perfectamente,
eventos muy diversos en la universidad hoy en día, eventos desde la política hasta otras cuestiones, pero no es frecuentemente el caso que haya también eventos que tienen un fin consciente de dar la bienvenida no al conflicto, sino al intercambio cívico de opiniones distintas. Y esto para mí, y creo que para David también, dime si me equivoco, es más o menos un motivo aparte de la temática que también nos apasiona mucho. Sí, sí, no, está claro. Es eso, o sea, básicamente, y por hacer una matización que creo que es muy necesaria, al fin y al cabo, nosotros experimentamos que desde la universidad, en diversos ámbitos, especialmente relacionados con problemas de la actualidad, se hacían actos o se pueden hacer discusiones, pero en la que no se favorece el intercambio de opiniones, sino que desde una perspectiva académica concreta se sigue una línea concreta. Nosotros creemos precisamente que con este caso, en el que hay diversas narrativas, en el que hay diversos puntos de vista apoyados académicamente y en el que precisamente hay un gran conflicto hoy en día, acercar desde el ámbito universitario esas distintas posturas para que desde un desde un ámbito académico en el que el diálogo es mucho más fácil, poder ayudar y poder transportarlo a la sociedad. Antes de entrar en el tema en cuestión, en los acuerdos y aquello que se habló en el Congreso, David, Jordan, sí que me gustaría preguntaros una última inquietud que tengo acerca de lo que estabais comentando ahora, ¿no? Este Congreso y toda la continuidad que pueda tener este Congreso sobre este tema, ¿es un evento que está solo destinado al público universitario? O sea, es decir, ¿está cerrado al ámbito académico y las discusiones, los debates, los foros que se generan y se generarán se van a permanecer ahí, encasillados en el ámbito académico? ¿O sin embargo, vuestra vocación es que esto tenga una salida a la sociedad civil y de alguna manera, incluso estoy pensándolo también por la comunidad que tiene este podcast, la gente se puede interesar, puede participar, Claro. ya bien sea como espectador o... ¿Me entendéis un poco el planteamiento? ¿Es algo totalmente académico o tenéis una vocación de apertura en este sentido? No sé, Jordan, si quieres. Bueno, yo Pues, creo que tenemos una ocasión clara de apertura. O sea, precisamente, si lo que algo creo que hemos querido hacer desde el principio es ser un nexo, ¿no? Tener que el espacio sea desde la universidad, pero por supuesto nosotros estamos contando con agentes y con perspectivas muy distintas, contextualizándola dentro de un evento académico en el cual tienen cabida estas posturas, pero por supuesto abiertas al diálogo y al encuentro con otros agentes y con otras partes de la sociedad. claro, claramente de acuerdo. Y aportaría lo siguiente, em, a mi entender, y bueno, no soy el único, pero a mi entender, hay de vez en cuando un tipo de, se puede decir una tensión, o sea, un tipo de, podemos decir, falta de comunicación o colaboración entre profesionales que se dedican a la vida más práctica y, bueno, otros profesionales que se dedican a la vida más contemplativa, o sea, académica. Y esto, la idea de tratar de incluir estos dos mundos y fusionar estos dos mundos ha sido, es y todavía pues será un motivo esencial de este proceso. O sea, yo creo que el Congreso es el mejor testamento a todo esto. Por ejemplo, sin entrar tanto en detalles, podemos decir que efectivamente tuvimos a gente muy académica, pero también tuvimos a gente que se ha dedicado fuertemente al trabajo de la convivencia dentro y desde la sociedad civil. Así que no es decir que esa gente no lee, no, mucho más, para nada. Es decir que su vocación, para robarte la palabra tan bonita, Alexis, que utilizaste antes, su vocación se dirige más al trabajo directo con la gente. Y yo creo personalmente que es tan necesario en estos procesos
desde la universidad, si estamos interesados en ofrecer un escenario para la paz, que nos enfoquemos conscientemente en, como David estaba diciendo, el nexo y el espacio y la oportunidad que existe entre estos dos mundos que realmente son como universos distintos también, creo. Ujú. Ahora sí, entrando ya más en el tema, sí que me gustaría comentar un poco todo lo que es el contexto de los acuerdos de Oslo. Vosotros habéis decidido hacer echar la mirada atrás a 30 años y creo que sería bueno para la gente que nos escucha comprender el contexto histórico que rodea estos acuerdos. Entiendo por el programa que me pasasteis que en el Congreso sobre esta revaluación 30 años después de estos acuerdos que se firmaron en 1993, ¿no? Ujú. Y que al final fueron unos acuerdos que abordaron el conflicto israelí-palestino. Sí que me gustaría si nos pudierais explicar algunos de los dos, cómo se llegó a este momento, cómo se llegó a esta encrucijada y qué circunstancias históricas llevaron a las partes, en este caso Palestina, Israel, a la mesa de negociación y un poco también qué papel desempeñaron ese contexto, ¿no? Los eventos y tensiones previas en la formación de estos acuerdos de Oslo. Ujú. Bueno, en primer lugar, en cuanto al contexto, pues obviamente estamos en un momento de justo que acaba de terminar prácticamente la Guerra Fría, en un momento en el cual pues los acuerdos vienen precedidos por algo que nosotros también quisimos conmemorar, que es la Conferencia de Madrid, de un par de años antes. Sí, eso Y lo he visto, no lo sabía. sí, Informándome sobre el tema, vi que hubo una conferencia previamente en Madrid, ¿no? Donde se sí. intentó ya... Sí, una conferencia en Madrid en la cual quienes, al fin y al cabo, el protagonismo lo tuvieron Estados Unidos y la antigua, la Unión Soviética, ¿no? Rusia. Pero básicamente el contexto internacional era un contexto de un mundo en el cual la Guerra Fría terminaba, en el cual Estados Unidos quería tener también un protagonismo en esta cuestión de Oriente Medio, en la cual Rusia, por las circunstancias de la caída de la Unión Soviética, se prestó en ese sentido, había unas buenas relaciones con Estados Unidos, es decir, ahora mismo sería imposible hacer una conferencia de paz entre Estados Unidos y Rusia, creo yo, ¿no? Y creo que la situación en el ámbito internacional daba a favorecer una situación de acuerdo entre Israel y Palestina, en unos momentos en el que, bueno, estamos el fracaso a nivel internacional en Palestina y como que esa romantización de la primera intifada había caído mucho, en un momento en el que también pues, la OLP tenía ciertas, no tantos apoyos, por ese apoyo, ¿no? Al contexto de que perdió en la primera guerra del Golfo, y en Israel un gobierno favorable también al acercamiento de la paz con los palestinos, ¿no? Y creo que se juntaron todas esas características para favorecer unos acuerdos que, si bien la primera disposición se firmó en septiembre del 93, llevaban varios años trabajándose con conversaciones secretas, con conversaciones secretas, que esto es muy importante también para lo de Jordan mío, conversaciones secretas iniciadas también primero por académicos. Se ve en un documental que hay en Oslo, de Oslo en HBO. Entonces, bueno, un largo proceso de conversaciones. La conferencia de Madrid fue muy importante también para plasmar esta iniciativa y que llegó a esta firma en septiembre del 93. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, otro de los aspectos que vi que se trataron en el Congreso, corregidme si me equivoco, es que de alguna manera se discutieron diversas perspectivas sobre cómo abordar este conflicto israelí-palestino y alternativas, digamos, a lo que sería la coexistencia de estos dos estados
dentro del marco o fuera del marco incluso de los acuerdos de Oslo. ¿Nos podríais explicar un poco cuáles son estas alternativas, cuáles son estos enfoques, lo que se llegó a debatir en el Congreso, ya bien sea pues, alternativas de un solo Estado, de una confederación de Estados, bueno, un poco los desafíos y las oportunidades que se plantean de todo este debate? Es un comentario. Básicamente, en la actualidad, el marco de Oslo es el marco de la solución de dos estados. La primera vez que hay un reconocimiento de las dos partes, la primera vez que se produce, ¿no? Y con la creación de la Autoridad Nacional Palestina, pues se llega a un organismo en el cual podía dar la creación de un Estado palestino que todavía no se ha cumplido. En la actualidad, el marco de Oslo, básicamente, no es que haya habido, es decir, está casi desaparecido. Pero sigue vigente, pero al mismo tiempo entiendo que como que se ha disuelto, ¿no? O sea, su vigencia o su implicación es mínima. Sí, pero el preámbulo está, es decir, el preámbulo y el marco de Oslo es lo que ha dado paso a toda la situación actual, ¿no? Todavía sigue la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, ¿no? Y siguen colaborando, siguen las tres zonas. Es obvio que por la deriva de los acontecimientos, la realización del proceso de Oslo, según los objetivos que tenía, es muy difícil, ¿vale? Por eso es cierto. Por varias cuestiones. Una, el tema de los asentamientos, y otro, el tema de la separación entre el gobierno de Palestina. Tenemos por un lado a Hamas controlando Gaza y por el otro lado tenemos a la ALP, a la Fatah controlando Cisjordania, ¿no? Entonces, lo que se planteó en el Congreso... No hay un interlocutor válido, ¿no? Entiendo, por parte de Palestina. Bueno. A ver, sí que hay un interlocutor, pero no hay un interlocutor para todo Palestina, que es el tema. ¿No? Y no hay confianza, diría, entre las dos partes también. Exacto. Y básicamente lo que se planteó fueron las opciones, se discutieron las opciones posibles, ¿no? Seguir con ese esquema de dos estados, que es en realidad el único viable para una paz, y aunque hay varios modelos en él, ahora sí que Jordan sí que comenta un poco también el tema de la confederación y tal, sobre eso, y luego se hablaron de otros dos modelos, pero que en realidad tampoco tiene, porque el otro modelo es o bien lo que se llama el único Estado, la solución de un Estado, pero que tanto para un lado como para otro tiene bastante poca viabilidad, porque si se crea un Estado, lo que llaman de un Estado judío, la viabilidad con los palestinos no sería así, y tampoco sería viable crear un Estado tipo, no sé, binacional, conviviendo palestinos y israelíes, ¿no? Entonces, básicamente lo que se dijo que lo más viable, entendiendo que hay una discusión, por supuesto, entre eso, es una solución a dos estados, pero con el tema de la confederación, ¿no? Que si quieres ampliar algo, pues es la opción más viable, ¿no? Como decía nuestro amigo Ari Kakovitz. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas de esta opción? ¿De la confederación? Sí. Las implicaciones prácticas, la confederación implicaría un reconocimiento del Estado de Palestina, pero para llegar a una confederación tiene que darse un proceso primero de una reconciliación entre las dos partes, que ahora es muy complejo dada la situación actual, ¿no? Y para llegar a una confederación tiene que darse un Estado de Palestina. Y, por supuesto, que el gobierno de Israel limite esa construcción de asentamientos, porque la construcción de asentamientos hace que los palestinos pues incremente la tensión, y ese incremento de la tensión muchas veces lleva a una deriva, por ejemplo, de atentados que hace a los israelíes incrementar sus políticas de seguridad contra los palestinos, ¿no? Entonces, esas dos partes deberían limitarse. En la Palestina, ¿qué debería suceder? El tema de las elecciones en Cisjordania, ¿de acuerdo? Y en todo Palestina, que llevan mucho sin convocarse, ¿no? Y se ven las encuestas. Uno de los principales problemas para los palestinos es la corrupción, ¿de acuerdo? Y la falta de elecciones. Se tendrían que dar unas elecciones en las cuales tenía que haber un interlocutor válido para toda Palestina, no, por un lado Fatah y por el otro Hamas, y a partir de ahí
una creación de un Estado de Palestina, ¿de acuerdo? Con seguridad también para Israel. Y una vez se solucione eso, pues el modelo de la confederación que implica que el modelo de asentamientos, que todavía hay muchas personas que viven en la zona de Cisjordania, pues tengan una especie de reconocimiento, ¿no? Que puedan seguirse quedando allí, pero tener también un estatus de ciudadanía israelí, ¿de acuerdo? Eso se puede barajar en distintas formas, a varios modelos de confederación, y luego ese modelo de confederación también implicaría solucionar en cierta parte el problema de los refugiados palestinos. Y luego la cuestión de Jerusalén, de la capitalidad de Jerusalén, ¿no? Que podría ser una ciudad, en ese sentido, indivisible, pero cada parte de la ciudad para una parte, ¿no? Para Jerusalén, para israelíes y para palestinos. Ahora es momento de hacer una breve pausa porque quiero mostrar mi agradecimiento por estar ahí escuchándonos y apoyándonos. Espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, pero si quieres colaborar aún más, te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio para apoyarme con el proyecto por solo 5 euros al mes. También puedes suscribirte a nuestros boletines semanales en los que comparto reflexiones personales y alguna que otra recomendación cultural basada en mi experiencia. Dejo también el enlace en esta descripción. Y nada, vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Ahora volvamos a la charla. Dentro del Congreso también se exploró el papel del derecho internacional, en el papel que puede tener en este conflicto entre Israel y Palestina, y también la interpretación de los acuerdos de Oslo. Me gustaría que pudiéramos comentar un poco, en primer lugar, qué recogen exactamente estos acuerdos de Oslo, y después también si hay principios legales, tratados internacionales, en definitiva, de derecho internacional, que puedan, de alguna manera, que puedan estar en juego en este conflicto. No sé qué opinión tenéis sobre esto. ¿Quieres contar? Bueno, a ver, en ese sentido, el derecho internacional es decir, es una de las cuestiones que han sido y son todavía más candentes en el conflicto, ¿no? Sobre todo por el tema de los asentamientos y por las actuaciones por ejemplo, del ejército de Israel de algunas cuestiones, ¿no? Los cambios territoriales, ¿no? ¿Te refieres? Eso es, los Que han cambios ido sucediendo. territoriales, eso es, porque en los acuerdos de Oslo se dividieron en 3 zonas: la parte de Cisjordania, una para control exclusivo de la Autoridad Nacional Palestina, otra de control de la Autoridad Nacional Palestina, pero si Israel lo necesitaba por cuestiones de seguridad, podía entrar, y la última de control exclusivo de Israel. Entonces, claro, lo que sucede con eso es que a veces ha habido cambios y la zona, el control israelí se ha ido incrementando, ¿de acuerdo? Pero es cierto que también, en cierto sentido, actuaciones que han habido por parte de los palestinos en cuanto a, bueno, ciertas, atentados y demás, han hecho que Israel incremente también esos asentamientos, ¿vale? En cuanto a los acuerdos, las disposiciones que se basan en los acuerdos es en unas soluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la solución de los 2 estados, en cuanto a la partición, ¿de acuerdo? Hay varias resoluciones de la ONU en ese tema y los acuerdos recogen y apoyan esas resoluciones, ¿vale? El problema es que los acuerdos de Oslo, en su origen, no resolvieron, dejaron las cuestiones más importantes para el final. Entonces no hubo un acuerdo precisamente sobre esas cuestiones más importantes, es decir, y no hubo nada escrito sobre eso. Hubo escrito que hubo un apoyo sobre las resoluciones iniciales de partición y 2 estados, pero no hubo un acuerdo sobre lo final, sobre Jerusalén, sobre los asentamientos, sobre los refugiados y demás. Y tampoco sobre el pasado también. Había más o menos algo un poco parecido al caso, quizás, español en ese sentido. No, ¿Pero te refieres a no algo como la tanto. memoria histórica?
Ujú. que hay un gran debate en torno a la memoria ahora en la transición en Israel-Palestina. Reconocer, no reconocer, emplear algo que se llama la justicia transicional, que es un campo muy interesante, más o menos nuevo, entre comillas. Pero bueno, hay varios temas que que se pueden tocar. Ujú. Pero entiendo, David, Jordan, que si decidisteis incluir un panel sobre el papel del derecho internacional en el Congreso, es Ujú. porque creéis que realmente juega o puede jugar un papel importante, ¿no?, para la resolución o definición un poco de este conflicto, como complemento como principal Claro. protagonista dentro de lo que pueden ser los acuerdos o, bueno, todo esto lo que estamos comentando. Sí, pero en realidad en torno a tres cuestiones. Una, la legalidad de los asentamientos. Dos, las intervenciones también del ejército de Israel. Y tres, las actuaciones de lo que siempre se pone bajo un mismo prisma, que es la lucha o resistencia palestina. ¿De acuerdo? Creo que esos son los tres problemas que el derecho internacional puede definir muy bien. Por ejemplo, en la lucha o resistencia palestina, claro, es decir, qué resistencia, qué es lucha y qué es terrorismo, ¿no? Eso el derecho Ujú, internacional lo puede ayudar a definir muy bien. ¿Cuándo hay un acto de terrorismo o cuándo no? Eso el derecho internacional es claro. Cuando se produce un acto de terrorismo es cuando se produce un ataque contra una persona que no tiene implicaciones directas en el conflicto, ¿de acuerdo? Por ujú, ejemplo, un civil, ¿vale? Los atentados que hubieron contra las chicas estas anglo-israelíes eh, es un acto claro de terrorismo y el derecho internacional ahí tiene que tener su papel y decir, no, oye, esto no es un acto de resistencia ni de lucha armada, es un acto de terrorismo. Una incursión, por ejemplo, del ejército de Israel que puede ser, no, que a veces dicen, no, es una incursión preventiva. Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor no es una incursión preventiva, a lo mejor estás rompiendo una norma y estás yendo a un territorio, ¿de acuerdo?, que no está bajo tu jurisdicción y no es un acto preventivo, no es acto para blindar tu seguridad, ¿de acuerdo? O la ujú. construcción de asentamientos, ¿no? ¿Cuáles son o no? ¿Qué son legales en cuanto al derecho internacional? Creo que hicimos una mesa bueno, en este sentido, creo que además fue Jordan quien propuso esta mesa, la verdad que fue una mesa espectacular y trajimos gente de diversas perspectivas, que es lo importante, ¿no? De la Universidad de Hebrón, también de Israel, de la Universidad Hebrea, creo, y también de Estados Unidos, en los cuales combinamos este triple enfoque. 3 personas, una del ámbito internacional, una del ámbito israelí, otra del ámbito palestino, para discutir un poco estas cuestiones. Ujú. Seguro que fue muy, muy, muy interesante. Otra de los aspectos claves del conflicto que abordasteis en el Congreso fue todo el papel y lo relacionado con el desarrollo y la economía. Entonces, me gustaría que pudiéramos comentar un poco cómo ha influido los aspectos económicos en el conflicto y en lo que fue la implementación 30 años atrás de los acuerdos de Oslo, que es lo que se discutió en este sentido en el Congreso. Pues brevemente, después podemos escucharte más a ti, David, pero la economía es más o menos algo que efectivamente comparten, digamos, todas las partes. Por ejemplo, todos necesitamos agua, todos necesitamos comida, todos necesitamos energía. Entonces, meter una mesa en torno a estas cuestiones, a la economía, a los recursos naturales, tiene mucho que ver con el motivo de identificar los espacios que todavía nos quedan para promover un tipo de trabajo colectivo. Se puede decir convivencia, se puede decir, pero yo creo que es un paso firme, tangible y prometedor en torno a reconocer al otro, no simplemente como alguien del conflicto, sino alguien que también puede compartir un trabajo conmigo. Hablamos de las identidades y es una parte de la identidad que tendríamos que
podríamos tocar, creo, personalmente. Sí, yo creo que lo que básicamente, y respondiendo ahora también a otra parte de tu pregunta, Alexis, lo que ha dicho Jordan es decir, nosotros en este proceso, cuando antes comentábamos que antes de llegar al paso de la confederación, de una especie de acuerdo, según los autores, por ejemplo, como Alon Ben Meir, que publica en World Affairs, esta revista estadounidense, el tema de la confederación, y varios autores como Ari Kakovich, etcétera, siempre se dice que tiene que haber un proceso de reconciliación, ¿de acuerdo? En este proceso de reconciliación es muy importante que cada una de las partes se desarrollen y que trabajen en cuestiones y aspectos económicos, energía, cambio climático y demás. ¿Por qué? Porque afectan a todas ellas. Y, por ejemplo, es algo que nosotros quisimos trasladar en este congreso, ¿no? ¿Cómo afecta, y contestando más concretamente a tu pregunta, cómo afecta esto en el desarrollo del conflicto? Bueno, pues creo que el desarrollo económico de cada una de las partes sirve para estar o más a favor o más en contra de lo dominante en cada uno de los lugares. Ejemplo, Israel se ha ido desarrollando cada vez más económicamente en los últimos años y esto hace que la sensación de la población respecto a su país, vamos a dejar otras cuestiones, debates de forma judicial, gobierno, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a ámbito económico, es muy buena, porque ahí lo tenemos, ¿no? El milagro israelí con el agua, Sí, sí. su intervención, todo. En Palestina es lo contrario. En las encuestas, por ejemplo, del Palestinian Center for Policy and Survey Research, que son de las mejores desde el punto de vista de Khalid Zizaki, en la que estudia más poblaciones, se dice que el descontento en Gaza y en Cisjordania con sus gobiernos es mayoritario, muy grande, ¿de Normal, ¿no? acuerdo? Normal, es muy grande. ¿Eso qué hace? Incentivar desde el punto de vista más otras cuestiones respecto al conflicto y que ahora la mayoría de la población palestina, en cuanto a la solución al conflicto, apoye más una solución de lucha armada que no de diálogo, pero no porque la población sea en general violenta, sino porque está totalmente sin ninguna esperanza, ¿de acuerdo? Y tuvimos una mesa muy importante, que Jordan quizás pueda ampliar un poco, de unos compañeros que trabajan en Gaza, ¿de acuerdo? Sobre el problema y la desesperación de los jóvenes en Gaza, ¿de acuerdo? En el que se vio esto muchísimo. Ujú. ¿Y qué desafíos, bueno, o creéis que hay una serie de desafíos comunes que pueden tener tanto Palestina como Israel? O bueno, o ya no solo Palestina e Israel, sino estamos hablando, me imagino, de un enfoque más general de todo lo que es el Medio Oriente, ¿no? De todos los países que les rodean, no solo en cuanto al desarrollo económico, que es lo que comentabas tú ahora un poco, David, y también en cuanto a la búsqueda de la paz, lógicamente, del conflicto, sino también retos comunes como pueden ser el cambio climático, como puede ser toda la parte de gestión de recursos naturales, etcétera. ¿Creéis que hay una serie o que estos desafíos comunes que puede haber pueden ayudar a la resolución del conflicto? ¿O deberían? Sin duda, sin duda. Es decir, de hecho, lo dijeron en el Congreso, se leen todas, publicación sobre los fallos de los acuerdos de Oslo, por ejemplo, en libros, por ejemplo, de Galia Golan, profesor de la Universidad Hebrea, otros autores, en el que se dice, una de las causas por las cuales pudo fallar Oslo es que las personas, los agentes del conflicto no tenían ninguna causa común por la que luchar. Como por ejemplo en el caso de Europa, yo siempre voy al caso de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que la URSS y Estados Unidos combatieron, porque tenían un gran enemigo mucho mayor, que eran los nazis, ¿no? Hay ausencia de luchas comunes, hubo ausencia de luchas comunes, creo que ahora la pueden tener, creo que hay vamos, Jordan lo puede hablar también, creo que una de las mesas más espectaculares que tuvimos fuera del círculo de padres, personas que han perdido a familiares del conflicto. Tuvimos la intervención de una mujer que había perdido a su hijo por ser desatendido por los soldados israelíes y a un hombre que había perdido a su padre en la guerra. Y creo que el compartir el dolor, ese sentimiento de tristeza, de compartir el dolor, esa humanidad, yendo a tu podcast, ¿no? Ese sentimiento humano, creo que es lo que más puede unir a las personas en el conflicto. Por supuesto, contra los retos también el cambio climático, agua y demás. Uh-huh. Hay una pregunta que
recurrente en mi cabeza y es sobre lo que a día de hoy, actualmente, que también sería interesante un poco ver si ha variado. ¿Cuáles son, al principio hablábamos de las raíces de este conflicto, qué es lo que sigue sosteniendo a nivel anímico, a nivel espiritual, el conflicto entre los distintos gobiernos, aunque hemos hablado que el de Palestina pues no hay una autoridad central, sino que está dividida? ¿Qué es lo que sigue todavía haciendo, ¿no? Ese fuego invisible de alguna manera que hace que las posturas no se acerquen, a pesar, que es lo que comentabas tú, David, que cada vez más se enfrentan o pueden enfrentarse a retos comunes? No sé si quieres comentar algo o contesto yo. Bueno, a ver, yo creo que ¿por qué sigue el conflicto? Bueno, el conflicto eh, sigue o está cada vez peor, varios factores. Uno, el fracaso de las iniciativas anteriores, que ha hecho que haya una total desesperanza con el conflicto. Y dos, debido a eso, el desarrollo de cómo los sucesos que ha habido en cada uno de los lugares, ¿no? En Israel tenemos ahora un gobierno en el cual está el Likud con los partidos sionistas religiosos y ultraortodoxos, que han firmado un acuerdo marco de coalición en el que no reconocen un Estado palestino. ¿De acuerdo? Cada vez la población en Israel tiene posturas más, pues más en contra de la paz con los palestinos, sobre todo los jóvenes también, y eso hace que, bueno, pues esto cada vez sea más difícil, ¿no? Y en cuanto a Hay mucho Palestina, racismo, ¿no? Entiendo, en Israel, porque en su día vi una serie israelita que ejemplifica un poco el conflicto que hay, ¿no? Entre musulmanes y... yo creo que Jordan, ahí te puedes responder también mejor, aunque los dos hayamos vivido en Israel, él ha vivido más. Yo creo que no hay un problema de racismo en Israel, creo que es una cuestión de Estado. No creo que Pero, sea pero sí que hay tanto... sitios, ¿no? Como privados, donde se limita la entrada, la extrema derecha también. Es un poco lo que... A ver, mm, era una serie de ficción que vi en su día que se llama La Lección, que es un profesor que tiene un conflicto mm, con una alumna y no sé si realmente es un reflejo de la realidad, pero al menos creía sí. que lo pretendía. A ver, no sé, Jordan, yo creo que lo que hay es, hay es decir, los puntos más extremistas, a lo mejor en un mundo ultraortodoxo, pues las mujeres, cosas así y tal, pero es que luego Israel para mí, y con esto acabo de hablar Jordan, para mí es que es un país muy variado. Yo lo que dije, para mí es un país de Exacto. países, muy... Ahí tienes de Ujú. todo, tienes Tel Aviv en el que se celebran manifestaciones y el Sí. orgullo gay mundial, en el que hay bares en el que la gente está fumando de todo, ¿de acuerdo? Hasta lo más opuesto en ciertas zonas, no sé. Yo Jordan, creo, yo creo que se puede decir fácilmente que hay racismo y discriminación en Israel hacia los judíos mismos de origen, digamos, del por ejemplo. Los Mizrahim, se puede decir, es una crítica muy frecuentemente encontrada en los medios y también hacia la gente no judía. Hay discriminación, racismo, o sea, es una aproximación interesante y compleja en torno a la diferencia entre los dos y hay otras formas de discriminación también. Pero también es algo que no se puede, a mi entender, discutir, o sea, evaluar, sin tener en cuenta la historia de la violencia. Se puede decir, por ejemplo, que estas reacciones tan desagradables y lamentables no, digamos, surgieron desde la nada, pero fueron una reacción, un proceso histórico lamentable y violento. O sea, no estoy tratando de decir que no hay racismo en Israel, nada de esto. Y hay mucha injusticia, mucha, especialmente en contra de la gente no judía. Es un hecho objetivo y lamentable. Pero por otra parte, había intentos violentos que han provocado, se puede decir, este extremismo. Y la violencia, se puede decir, no ha ayudado a la causa de la justicia social, se puede decir, a mi entender. Ujú. Sí, yo, por matizar una cosa, es eso, es decir, que yo creo que
o sea, no hay un racismo general, no se puede decir que la sociedad israelí es racista, porque la sociedad israelí es muy distinta. Tenemos árabes israelíes, tenemos dentro de lo que es en inglés, que se puede diferenciar entre judaísmo, los judíos de religión, y la Jewishness, todo ese judaísmo también cultural y De África tal. también, por Claro, ejemplo. Pero judíos puede ser, etíopes. puede ser muy diversa, pero que haya una convivencia difícil entre las distintas comunidades. Eso es. Y especialmente Es entre una la duda, gente. ¿eh? Eso Lo sí, planteo Claro. como sí, duda. sí, Y hay una eso sí. división gigante entre la Mm, gente laica, secular, mm, y la gente religiosa. O sea, mhm, hay, se puede decir, un tipo de odio también dentro de la misma, mm. del mismo pueblo judío. Pero bueno, es parte, digamos, de ser miembro de este pueblo. Hay mucho debate, por lo menos. Sí, Ujú. en Siempre. eso yo creo que está claro. Hay unas encuestas sobre esto también, que hay mucho conflicto entre, por ejemplo, la gente de izquierdas y la de derechas. Entre la gente, lo que decía Jordan, laica o religiosa. Ser manifestaciones en Jerusalén, por ejemplo. Una manifestación del orgullo gay y a lo mejor ultraortodoxos yendo a esa manifestación, ¿de acuerdo? O sea, como ahí los sectores sí que con sin muchas tensiones, eso sí. Ujú. Volviendo un poco a lo que fue el Congreso, en el Congreso se resaltó también la importancia que tiene toda la comunidad internacional en este conflicto y sobre todo en la implementación de los acuerdos de Oslo. Me gustaría preguntaros un poco sobre cuál ha sido este papel de la comunidad internacional, incluido países como Rusia o como Turquía, y que es un poco lo que se discutió en relación a este tema. Bueno, a ver, iniciativas, papeles, ha habido muchos. Ahora, a nivel práctico, el único país que ha podido condicionar en los acuerdos ha sido Estados Unidos. Desde los acuerdos de Oslo en 1993, que fue el mediador, desde Camp David, ¿de acuerdo? En los años 2000, desde Taba en la cumbre de 2001. Luego, ¿quién ha podido condicionar? Porque había otras iniciativas, como luego después hubo la iniciativa de Ginebra en 2003, no oficial, no llegó a nada, no se escuchó. La iniciativa de paz árabe tampoco se escuchó, liderada por Arabia Saudí. Cuando se volvió a escuchar después fue también la hoja de ruta que planteó unos años antes Bush, luego después Anápolis, ¿de acuerdo? Los intentos de paz y aproximación de la administración Obama. Lo de Trump, el acuerdo del siglo, no llegó a nada porque no tuvo en cuenta a los palestinos y ahora se está intentando crear un acuerdo en este marco, los acuerdos de Abraham, entre Israel y Arabia Saudí, mediando la administración Biden, la cual está ahí también porque las elecciones son el año que viene y bueno, también me interesa. Y veremos si pueden hacer algo en cuanto al hecho que sí que quieren hacer algo en las relaciones israelí y Palestina. Esas son las iniciativas que han tenido alguna influencia bastante importante. El resto, la Unión Europea ha tenido iniciativas o intentos, otros países, pero como esas, no. Esas han sido las iniciativas que han sido estatales, las oficiales, las que han hecho algo. En relación a lo que os comentaba antes de la sociedad civil, sí que me gustaría saber un poco qué reflexiones compartieron los expertos que participaron en el Congreso sobre esta participación de la sociedad civil en este contexto, si realmente tiene un peso importante. Un papel vital, se puede decir. Estoy pensando en la última mesa que pudimos realizar con dos personas con mucha experiencia de Siria y también pues, el otro de aquí, de España, que actualmente dirige el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Y esto fue precisamente uno de sus puntos, si no me equivoco, si no me lo recuerdo mal. Cuando, por ejemplo, no hay confianza en el Estado para promover o tocar una cuestión de la paz, ¿dónde la tocamos? Yo creo que para mí esto fue una de las conclusiones muy fuertes de esta mesa en especial. O sea,
para promover la paz, obviamente es necesario trabajar con el Estado, pero ¿qué pasa cuando el Estado no está más o menos violando a los derechos humanos también? Entonces, ahí tocamos el papel de la sociedad civil, algo relacionado al Estado, pero también aparte. Yo creo que esta distinción es tan importante y yo creo que el día, y no simplemente fue una mesa, sino un día entero dedicado a la convivencia, pero también se puede decir a las iniciativas desde la sociedad civil. Entonces, tuvimos, David ya estaba hablando de una iniciativa muy única y especial en que padres de ambas partes que han perdido a sus hijos se encuentran trabajando juntos para compartir sus historias. Entonces, esto es un reflejo total desde la sociedad civil en torno a la posibilidad de trabajar conjuntamente por compartir. Parece un poco extraño confesárselo así, pero por trabajar por compartir el sufrimiento. Entonces es una cuestión sobre la identidad, como estaba planteando antes, pero es un comentario en torno a cómo podemos tocar de una forma distinta cómo nos entendemos. Y es lamentable que tuvimos que sufrir para poder encontrar otro hueco, otro camino. Pero esto fue una mesa impresionante. Sí, yo creo que es vital, pese a que sea muy difícil su papel ahora por las derivas de los gobiernos, ¿no? Pero creo que precisamente creo que desde la sociedad civil es el motor que puede iniciar un cambio en cada uno de los lugares. En el propio Israel se está viendo, en las manifestaciones que ha habido, la fuerza que tiene la sociedad civil en Israel y cómo puede, en cierto modo, parar algunas cuestiones. Y en Palestina, creo bueno, en Israel tiene que ser ese el cambio, ¿no? Es decir, bueno, ese contacto con esas experiencias que ha comentado Jordan, la que puede hacer que se promueva una paz con los palestinos. Y en Palestina igual, es decir, ir en contra de ciertas actuaciones que promueven la lucha armada y demás, y que puedan favorecer una paz con los israelíes. Y también, si puedo meterme brevemente, la idea de los actores religiosos en un proceso de paz fue una de un comentario y una conclusión de la primera mesa entre dos personalidades muy especiales. O sea, yo creo que hay una cierta, se puede decir, me atrevo a decir, un cierto prejuicio en contra de las religiones y en contra de los actores religiosos en ámbitos de la paz. Pero cuando un conflicto, me refiero más o menos, pero no necesariamente a Israel-Palestina, pero cuando un conflicto tiene un componente religioso, yo creo que es razonable pensar en ciertas voces desde la sociedad civil en el ámbito religioso y qué pueden aportar. Y no me refiero solamente a incluirles en una mesa de diálogo, que puede ser muy potente, pero en la idea de pensar desde un tipo de paradigma, entre comillas, religioso. Por ejemplo, la justicia, la paz, el perdón, la reconciliación. ¿Qué quiere decir todo esto? Estos no son temas tan fácilmente abordados. Y yo creo que una perspectiva religiosa, pero abierta, hay que tener cuidado con la religión, obviamente, y esto fue un aporte de uno de los ponentes de Siria y de Fernando de Madrid. Hay que tener cuidado, efectivamente. Pero dentro de esto, si puedes identificar a alguien abierto, humanista, biológico, que cree firmemente en su religión, pero que su religión no sea la respuesta, digamos, a la salvación del mundo, yo creo que ahí podemos jugar un poco.
Para ir terminando, otro de los aspectos que se cubrió en el Congreso es sobre la posibilidad de aprender, ¿no?, de otros conflictos y procesos de paz que se han dado y cómo por analogía, como por imitación, por inspiración, se puede aprender de estos otros conflictos, de estos otros contextos similares y aplicarse en el conflicto israelí-palestino. ¿Cómo veis este tema y qué es un poco lo que se comentó y se discutió en el Congreso para un poco enriquecer nuestra comprensión? Sí, bueno, pues si Alan quiere ir a los casos concretos, yo creo que en este sentido, por un poco hacer un preámbulo de la respuesta, nosotros, creo, la cuestión de los otros conflictos, creo que viene muy bien, y citamos a uno de los autores del Congreso, como es el profesor Ari Kakovich, para ver que los conflictos no son catástrofes naturales. Es decir, que no hay que aceptar que un conflicto vaya a estar ahí toda la vida por mucho tiempo que esté. Y que eso se puede solucionar. Y tiene solución. No es un terremoto que ocurre y que, oye, no puedes hacer nada. No es una catástrofe de la propia vida, ¿no? Natural, me refiero. Es algo que tiene solución, ¿no? Y esa es la perspectiva en la cual se puede tomar las situaciones de otros contextos, como el proceso en Irlanda del Norte, el proceso en Sudáfrica, el proceso de Colombia, también en cierta medida, ¿no? Y yo creo que ese es el marco en el cual se trató de ayudar y se trató de justificar esa intervención que Jordan, si quieres concretar todo esto, pues seguro que lo haces mejor que yo. Es decir, estos conflictos. Yo creo que los puntos más o menos se reflejaron a lo largo del Congreso, la verdad. Ujú. Por ejemplo, el papel de la sociedad civil fue un tema principal de nuestra última mesa. Hablábamos del papel de los actores religiosos, aunque fue desde una perspectiva un poco distinta. Había más cautela, se puede decir. Y había algo debajo del agua que surgió, creo, sobre la esperanza, por ejemplo. Y estas dos personas, estas dos personalidades han estado en lugares muy distintos de los lugares, digamos, de paz. Y siguen con pasión, determinación y su propia fe en su propia vocación. Entonces, para mí esto fue algo que se sentía que puede, por ejemplo, percibir desde su narrativa, su historia y su experiencia, el compromiso, a pesar de todo. Ujú. Para terminar, sí que me gustaría que enfocáramos este podcast también en la dirección en la que imagino que por lo que viene en el programa también enfocasteis el Congreso, que es un poco una reflexión, ¿no? Y cuáles son los pasos futuros en este conflicto tras 3 décadas desde los acuerdos de Oslo. Creo que es fundamental, ¿no? Es reflexionar sobre lo que se ha hecho bien, sobre lo que se ha hecho mal, sobre lo que se ha aprendido y sobre todo también hacia dónde se dirige este conflicto. ¿Cuáles son las principales lecciones que creéis vosotros que se han extraído durante estos 30 años? ¿Y qué medidas o acciones específicas se discutieron en el Congreso durante el evento? ¿Y cuál es vuestra opinión también personal sobre cuál es el posible destino de todo esto? No sé si quieres empezar. Bueno, es muy complejo esto resumirlo ahora, pero a ver, en cuanto a las lecciones aprendidas de los fracasos, ¿no? Porque ha habido quizás un fracaso, ¿no? Yo creo que el fracaso de la paz es muy complejo decir cuál ha sido, por qué ha fracasado la paz, ¿no? Generalmente se tienen tres cuestiones, ¿no? La solidez de los líderes
no que no sean fuertes, sino sólidos en el sentido de que sean escuchados por todos los sectores de la población, creo que eso ha sido muy importante porque los mayores enemigos de los acuerdos han estado en cada una de las sociedades, han sido los propios extremos, ¿vale? Y creo que, en cierto modo, y esto no lo digo desde una perspectiva paternalista ni mucho menos, pero creo que las sociedades muchas veces no han estado preparadas, todas ellas, para una paz. Había muchas distancias, muchos odios, muchas narrativas que no se combinaban. Entonces, eso se ha podido aprovechar perfectamente por cada uno de los extremos para hacer acciones que fuesen en contra de la paz, ¿no? Y en esa línea, creo que ese ha sido uno de los... al margen de que haya habido... tampoco estamos aquí para poner una balanza quién ha sido más o menos culpable, ¿no? Y creo que el que no estemos para eso, también, uniéndolo al auto anterior, tiene que ver con el futuro. Y eso lo enlazo yo también con mi opinión personal. Es decir, creo que las dos cuestiones que tienen que hacerse para que haya una paz en el futuro son trabajar por limitar las opiniones extremas dentro de las sociedades, en cada una de ellas, a trabajar por un reconocimiento del otro, y en este sentido que el reconocimiento del otro no implique que tú tengas razón, sino reconocer la otra postura y y que todos los enfoques, o la mayoría de ellos, sean partícipes en la solución. Porque si no hacemos que haya una participación total de todas las sensibilidades, tanto en Israel como en Palestina, esas sensibilidades tan fuertes que hay ahí, en cada uno de los lugares, van a ir boicoteando el proceso. Y Bueno, creo que esto esto es es un muy enfoque importante. muy humanista, ¿no? Sí, pero creo que es lo necesario. Es decir, es como si, y ya acabo y dejo tal, es como si yo, por ejemplo, soy matemático y vosotros no, y ya estamos discutiendo un problema de matemáticas, que yo sé que 3 más 2 son 5, vosotros decís que son 4. Pues yo, para deciros que son 5, no tengo que deciros, sois tontos, yo tengo la razón. Tengo que haceros partícipe de la solución, ¿no? Y creo que el conflicto se debe hacer así, sin ningún tipo de imposición. Y creo que ese es el enfoque que estamos haciendo nosotros, que a veces no prima en ámbitos académicos, se trata de imponer una única postura y que las otras no tienen la razón. Creo que intentamos abrazar todas para que se llegue a un buen puerto, a un lugar común. Jordan, ¿quieres añadir algo? A ver, mi respuesta va a ser un poco abstracta, pero bueno, yo creo que el Congreso sugiere un proceso, como hemos tocado, y por un lado, yo creo que en estas cuestiones del conflicto y de la paz y el deseo de ofrecer un escenario entre muchos, todo eso sugiere a mi entender que es sinceramente un proceso que implica varios pasos que tienen que ver con la construcción de relaciones, con el fracaso y con la paciencia también. Y me refiero solamente a lo que David y yo estuvimos experimentando a lo largo de este año y pico. Por otra parte, yo creo que el Congreso sugiere y demuestra que hay todavía gente en el mundo, especialmente de Israel, Palestina, Israel, interesada en estas cuestiones. Hay también todavía esperanza. No hay un pesimismo total. No es decir que estas personas no tienen pesimismos. Ciertamente algunos, me imagino que sí, pero estuvieron dispuestos. Me puse en contacto con varias personas sin haberles conocido a priori anteriormente. Y la respuesta fue más o menos positiva. Bueno, me involucro, que ustedes pueden contar conmigo, por ejemplo. Y la disposición fue muy, sugiere mucho, creo. Sugiere mucho. Y por otra parte, en torno a la idea del proceso y la idea de involucrar a opiniones distintas, como estaba reflexionando en voz alta, es algo que tiene que, a mi entender, suceder en pasos. No es decir que tuvimos mesas con gente de la extrema izquierda, con gente de la extrema derecha. Esto no fue el Congreso. Tuvimos gente con opiniones distintas a lo largo del Congreso, pero para decir que tuvimos a un extremo con el otro, no fue así. Pero lo que sí, a mi entender, pudimos lograr fue incluir en un mismo proceso gente
diversa, participando dentro de, digamos, el mismo motivo. Y esto para mí, y creo que para David también, fue muy significativo y muy simbólico, porque todo esto fue público. Y si alguien está participando, ya está en el programa. Entonces, para mí, sugiere que hay un tipo de acercamiento estratégico que hay que hacer con humildad, con paciencia. Pero esto no implica que no se puede hacer nada, pero hay que intentar ofrecer algo pequeño, humilde y paso a paso, a mi entender. Eso es lo que aprendí del proceso, de la experiencia. Uh-huh. Bueno, pues con estas reflexiones personales acabamos esta charla, esta conversación. Para mí ha sido un placer poder conversar con vosotros. Me gustaría que esta sea un primer encuentro de muchos para hablar sobre este tema o temas relacionados. A mí me ha gustado mucho poder también adentrarme y aprender un poco más sobre este tema. De hecho, tengo algún documental o alguna película ahí pendiente que quería ver para preparar mejor esta charla, pero que no me ha dado tiempo, pero que la veré. Y agradeceros a vosotros, sobre todo David, Jordan, David, por compartir un rato conmigo y con esta comunidad de humanistas sin complejos. Gracias a ti, Alexis. Gracias a ti y felicidades por el podcast y sobre todo por dar la oportunidad de hablar sobre estas cosas que, vamos, tanto Jordan como yo creo que estamos muy contentos de compartir todo esto y será un placer siempre que quieras colaborar con nosotros. Le daréis continuidad, ¿no? Me imagino que este es el primer congreso, pero que habrá otras iniciativas, otros congresos y nos podremos citar aquí para seguir tratando sobre el asunto y a lo mejor también empezar un poco a concretar y a entrar a detalles que también son interesantes. Efectivamente. Sí. Pues muchas gracias. Un abrazo, David, un abrazo, Jordan, y hasta la próxima. Espero que nos encontremos pronto. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayas aprendido algo nuevo. También quiero dar las gracias en general a toda nuestra comunidad de seguidores y a todos los que nos apoyáis cada día. Este es un camino difícil y muy laborioso y sin vosotros este podcast ya os aseguro que no sería posible. Espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web que es fermat, acabado en t.ws, fermat.ws, y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también podéis suscribiros a nuestros boletines en Substack, donde comparto una parte de un proceso un poco más personal y creativo. Creo que podéis disfrutar y compartir ese proceso conmigo. Por último, os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts pasados y futuros en las distintas plataformas de distribución de podcast. Tenéis todos los enlaces, los dejo todos en la descripción de este episodio. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Gracias por estar. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.